El siguiente programa con el patrocinio de Es tu Futuro, Abogados en Pensiones. Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con. Gracias por estar con nosotros en esta noche de 1 de abril del año 2024, hablando de pensiones de la mano de los mejores, como siempre. Por eso le doy la bienvenida a la doctora Paula, quien nos está acompañando de este futuro abogado. Doctora, bienvenida. Hola, Eduardo, buenas noches, un saludo para todos. ¿De qué vamos a conversar hoy, doctora Paula? Hoy, 1 de abril, vamos a conversar sobre el estado actual de la pensión de vejez en Colombia. Bueno, y realmente entonces para hablar de el estado actual de la pensión de vejez en Colombia, pues creo que necesitamos comenzar haciendo claridad de cuántos son esos regímenes especiales o de pensión más bien que existen para el tema de la vejez. ¿Cómo está ese tema en la actualidad? Bueno, entonces actualmente en Colombia contamos con 2 regímenes pensionales. Uno es el régimen de prima media con prestación definida, que es el administrado por Colpensiones, y el otro es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el administrado por los fondos privados. Los fondos privados en este momento son Protección, Porvenir, Colfondos y Olmutual Escandia. Son esos 4 fondos privados que están en este momento administrando el régimen de ahorro individual. Estos 2 regímenes son totalmente distintos. Los requisitos para pensionarse por vejez son totalmente diferentes y por eso en muchos momentos entran en competencia, en definir cuál me conviene más o en cuál debo estar o si me traslado para uno o para el otro. Entonces es muy importante conocer las características de cada uno de los regímenes para poder tomar decisiones muy personales, porque no se puede generalizar de que es bueno o es malo para todas las personas. Recuerden que ustedes pueden participar de nuestro programa aprovechando que estamos en directo. Lo pueden hacer a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193. Nos van escribiendo sus mensajes, nos envían un mensajito de voz y la doctora Paula va respondiendo a medida de que puede, porque son muchos los mensajes, ¿cierto, doctora? Sí, son demasiados, pero yo todos los contesto. Doña Nelly Bustamante nos escribe un mensaje que enseguida lo leemos porque primero la doctora Paula pues nos va a contar cuáles son esos requisitos actuales para acceder a la pensión de vejez en cada uno de estos 2 regímenes como lo mencionaba anteriormente. Bueno, entonces la pensión de vejez en Colpensiones hoy, en el año 2024, nos están exigiendo 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres de edad. Y para ambos nos están exigiendo 1.300 semanas cotizadas. 1.300 semanas equivale a casi 26 años, 25 punto y piquito, casi 26 años de aportes son 1.300 semanas. Entonces hoy está vigente esta norma que nos exige 1.300 semanas, 57 de edad mujeres y 62 años hombres. Mientras que en el régimen de ahorro individual, que es el administrado por los fondos privados, entonces, para la pensión de vejez nos exigen pues, la edad 57 para mujeres, 62 para hombres, 1.150 semanas para acceder a una garantía de pensión mínima. Pero, ¿qué sucede? Es que en los fondos privados, en principio, no interesaría la edad, porque lo que importa es el capital acumulado. Entonces, si el capital que tenemos acumulado es suficiente para pensionarnos antes de las edades que les acabo de mencionar, pues la persona puede, el afiliado puede pensionarse sin problema, anticipadamente y por tener un capital suficiente para ello. Pero si el capital no es suficiente, pues entonces en la edad, cuando se llega a la edad de 57 y 62, el fondo revisa si el capital es suficiente ahora sí para pensionarse o a qué edad le daría, porque muchas veces el fondo dice no le da los 57, pero le da los 60, entonces ya habría que esperar para que en ese momento le dé el capital. Pero cuando definitivamente el capital no le da a la persona para poderse pensionar, el fondo debe revisar si esta persona tiene 1.150 semanas. Y si las tiene, entonces reconoce una garantía de pensión mínima que es avalada por el Ministerio de Hacienda y que permite del Fondo de Garantía de Pensión Mínima tomar el capital que falta para ajustar el capital requerido para acceder a la pensión de vejez.
Nos escribe doña Nelly Bustamante, nos escribe al 310-665-8193. Doctora Paula, muy buenas noches. Le cuento, el pasado 26 de septiembre de 2023 tuve un accidente laboral. No he recibido ningún respaldo por parte de la empresa ni de la ARL hasta el momento. ¿Usted cómo me puede ayudar en este caso? Bueno, entonces, en principio, hay que revisar si la empresa pues reportó el accidente, porque de pronto no ha ejercido pues como acciones de apoyo, que muchas veces el trabajador pues requiere que la empresa esté pendiente de su salud, esté pendiente de qué requiere, pero puede que sí haya reportado el accidente de trabajo. Entonces, si reportó el accidente de trabajo, entonces podemos dirigirnos a la ARL para que sea la ARL quien suministre pues todo lo que tiene que ver con prestaciones asistenciales, atenciones en salud, tratamientos, cirugías, etcétera. Pero si el empleador no reportó el accidente de trabajo, entonces pues la ARL no tiene conocimiento de este accidente y por eso es que se dificulta la situación. Tendría que consultar, mientras se da la discusión jurídica con la empresa, consultar por la EPS para que sea la EPS quien le vaya haciendo los tratamientos y ya empezar, pues, como les acabo de indicar, una discusión jurídica con la empresa para que asuma las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de ese accidente de trabajo, para que haga los reportes extemporáneos o lo que tenga que hacer a nivel del sistema de seguridad y salud en el trabajo y poder finalmente pues, definir a qué tiene derechos la trabajadora. Doctora Paula, vamos a hacer un pequeño corte, pero antes de ir a ese corte, usted le va a recordar a nuestros televidentes cómo la pueden ubicar, porque usted no solamente hace presencia en Medellín, sino que también a nivel nacional, desde cualquier parte del país, usted pueda llevar casos, no estoy mal, a través del Efectivamente, podemos llevar procesos en cualquier ciudad del país porque como estamos en virtualidad con la justicia, entonces tenemos procesos en Boyacá, tenemos procesos en San Andrés, excelente, procesos en Leticia, donde sea podemos litigar en estos temas. ¿Y oficinas dónde están y en qué líneas pueden contactarla? Bueno, nuestras oficinas presenciales, donde tenemos atención presencial, están en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 540-0380, 540-0380. También estamos en Pereira, ubicados en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima, en la oficina 905. El teléfono es 340-2404, 340-2404. Pueden consultarnos permanentemente desde cualquier ciudad, porque de hecho agendamos citas virtuales, a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, es momento de hacer una primera pausa, pero ya volvemos. Ojo, es tu futuro. Por eso si eres mujer con más de 47 años y hombre con más de 52 años, con cotizaciones por encima de 2.500.000 pesos, debes regresar a Colpensiones ya. No dudes en escribirnos que la asesoría es gratis. 310-665-8193. Es tu futuro y no has demandado a tu empleador para que reconozca una indemnización por el accidente de trabajo o enfermedad laboral que sufriste. Recuerda que esta es diferente a la que paga la ARL. Contáctanos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros. Hoy hablando de pensión de vejez. Doctora Paula, en los últimos días los medios de comunicación nos han estado hablando mucho del tema del cambio de requisitos de semanas para las mujeres. ¿Qué tan cierto es esto y desde cuándo se va a hacer efectivo en caso de que lo sea? Bueno, entonces esto se dio a raíz de unas sentencias emitidas por la Corte Constitucional, ¿cierto? Donde modificó el tema del requisito de semanas para las mujeres. Entonces la sentencia de la Corte determinó pues, que el gobierno debe reglamentar el tema, pero si no lo hace, entonces la disminución de las semanas se irá haciendo de manera gradual. En el régimen de prima media, o sea, en Colpensiones, arrancaría, o sea, iniciaría la disminución gradual en el año 2026. Primero inicia disminuyendo 50 semanas,
y después 25 y después 25 hasta terminar en 1000 en el 2036. Y después emitió la otra sentencia, la nueva sentencia también, donde se refirió al régimen de ahorro individual. Y también estableció lo mismo, o sea, deben reglamentar el tema para que las mujeres tengamos como requisito 1000 semanas y si no, empezará el desmonte gradual, año tras año se van disminuyendo hasta llegar a las 1000 en el 2035. Es por eso que las mujeres en este momento, a raíz de todas estas noticias, pues nos consultan, ¿me puedo pensionar con 1000? ¿Me puedo pensionar con 1000? Y todas están confundidas creyendo que ya se pueden pensionar con 1000. Pero no, porque en este momento, en el 2024, el requisito en Colpensiones son 1300. Y la Corte estableció que sí nos vamos a pensionar con 1000, pero el desmonte, la disminución de semanas va a ser gradual a partir del 2026 y termina por allá en 1000 en el 2035-2036. Muy bien, doctora, también aquí hay otra inquietud. ¿Y qué opciones hay para cumplir con el requisito de semanas cuando la persona llega a la edad y no tiene las semanas requeridas? ¿Qué puede hacer en ese caso? Bueno, entonces, cuando una persona, sea hombre o sea mujer, llega a la edad, están en Colpensiones, por ejemplo, cumple 57 años, 62 años los hombres, y llegan y no tienen las semanas. Entonces, hay varias opciones. Primero, esta persona puede continuar cotizando, que eso es una pregunta muy frecuente. ¿Puedo continuar cotizando a pesar de llegar a la edad? La respuesta es sí, puede continuar cotizando hasta cumplir requisitos. Yo tengo clientes que han cumplido requisitos a los 75, a los 80 años. Entonces pueden continuar cotizando hasta que cumplan con el requisito de semanas. 2, podemos revisar la historia laboral a ver si encontramos empleadores en mora. ¿Por qué? Porque hay empleadores que hicieron la afiliación, hicieron unos pagos de aportes y cuando menos pensaron dejaron de pagar y ahí está en el vacío y no se reportó la novedad de retiro. Entonces en ese caso podríamos, si el empleador existe, hablar con él para que voluntariamente haga el pago de esa mora. Si el empleador no existe, entonces podríamos analizar la viabilidad de demandar al fondo de pensiones para que asuma esas semanas en mora por no haber ejercido la labor de cobro contra el empleador, porque los fondos de pensiones están en la obligación de cobrar, de demandar, de presentar las acciones legales tendientes a recuperar los aportes en mora y como no lo hacen oportunamente, entonces finalmente un juez los va a condenar a que asuman esas semanas que no cobraron. Entonces esa es la segunda opción. La tercera opción sería que revisemos si de pronto hubo algún empleador que nunca afilió, porque en el caso anterior es que sí afilió, pero no pagó. Ya este caso sería un empleador que no afilió, para solicitarle el pago del cálculo actuarial. El cálculo actuarial se liquida por la plataforma de Soy Actuario, se liquida y se paga. También como independientes, entonces nos permiten pagar cálculos actuariales a partir de ciertas fechas, entonces podemos revisar la historia laboral, a ver si en esas fechas tenemos unos vacíos laborales y poder liquidar cálculos actuariales que nos permitan acumular un número de semanas adicional. Por acá tenemos una inquietud por parte del señor Jair Tamayo, que nos escribe a través de nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. Nos dice, doctora Paula, actualmente estoy incapacitado por enfermedad laboral, gano más del salario mínimo y la empresa me dice que no me aumentará el salario para este año 2024. ¿Es cierto esto? Bueno, lo que sucede es que las personas que tienen salarios superiores al mínimo pues no tienen derecho simple como los del salario mínimo a que su salario incremente cada año. Entonces, el tema del incremento o del reajuste o el ajuste por IPC o el porcentaje del salario mínimo en aquellas personas que devengan más de un salario mínimo es muy relativo porque hay empresas que toman la decisión de este año no vamos a incrementar, por ejemplo, porque de pronto la producción no estuvo tan importante, porque las utilidades no dieron como para estar aumentando los salarios, entonces siempre es que toman la decisión de no hacerlo. En cambio, para quienes ganan el salario mínimo, sí es una obligación que pues, no pierda valor adquisitivo, no devengue algo inferior al mínimo, un salario inferior al mínimo, y por eso sí tienen que reajustarse cada año. Pero los que ganan más, es cierto que no es obligación hacerlo. Doctora, vamos a hacer un pequeño corte, pero usted nos va a recordar los números telefónicos donde la pueden contactar nuestros televidentes, al igual que las ciudades donde está Es Tu Futuro Abogados.
Bueno, entonces estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 540-0380, 540-0380. Estamos en Pereira también, en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20, entre Sexta y Séptima, media cuadra del Parque Bolívar, y el teléfono es 340-2404, 340-2404. También pueden consultarnos todo el tiempo, nos envían mensajes escritos o notas de voz, no llamadas vía WhatsApp, al 310-665-8193, 310-665-8193. Pueden visitar también nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Es tu futuro. Recuerda que puedes demandar para lograr el pago de tus prestaciones sociales cuando el empleador encubrió el contrato de trabajo con un contrato de prestación de servicios. Contáctanos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, que la asesoría es gratuita. Continuamos esta noche, 1 de abril, conversando sobre pensión de vejez. Y se me queda una pregunta allí en el tintero, doctor, antes de irnos a este corte. Y es que ¿cuándo procede la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva de vejez? ¿Cuándo es el uno y cuándo es el otro? Bueno, entonces, ambos, tanto la devolución de saldos como la indemnización sustitutiva de vejez, se dan solo cuando la persona llega a la edad, mujeres 57, hombres 62, y no cuentan con el requisito de semanas o de capital para pensionarse. En ese momento, entonces, si no van a continuar cotizando, se solicita al fondo, sea Colpensiones o el fondo privado, la devolución si está en el fondo privado, devolución de saldos, o indemnización sustitutiva de vejez si está en Colpensiones. Estas figuras son diferentes. ¿Por qué? Porque en Colpensiones esta indemnización se liquida con base en una fórmula que está establecida en un decreto, que es el 1730 de 2001. Mientras que en el fondo privado la devolución de saldos se hace todo lo que haya en la cuenta individual, los bonos pensionales, la rentabilidad, todo. De hecho, la devolución de saldos sí es mejor que la indemnización en Colpensiones. Por eso es que no podemos generalizar de que el fondo de pensiones privado es malo siempre, no. O sea, hay personas a las que les conviene más. Una devolución de saldos es mejor en el fondo privado, mientras en Colpensiones es mucho más bajita. Y allí, doctora Paula, pues los pensionados del magisterio pueden acceder a la devolución de saldos o a esta indemnización por haber recibido una prestación del magisterio. ¿Cómo es esa parte? Entonces, bueno, resulta que los docentes que se pensionan en el magisterio público, porque trabajaron pues con el magisterio en el sector público, y se pensionan, ellos, los que ingresaron antes de junio del 2003 al magisterio, ellos tienen un régimen diferente, ¿cierto? Ellos son régimen exceptuado y les aplican una norma distinta. Esa norma a ellos les permite tener esa pensión que reconoce el FOMAC, que es el Fondo del Magisterio, y al mismo tiempo pueden pensionarse por vejez si trabajaron y cotizaron con empresas del sector privado y le cotizaron a Colpensiones o a un fondo privado. Entonces podrían recibir la pensión del magisterio y podrían recibir la pensión por lo cotizado en el sector privado. Ahora, si estos docentes que ya están pensionados del magisterio llegan a la edad y no tienen las semanas para pensionarse por lo cotizado en el sector privado, pues pueden reclamar devolución de saldos si está en un fondo privado o reclamar la indemnización sustitutiva de vejez si están Colpensiones. ¿Qué sucede? Que Colpensiones niega la pensión de vejez, niega la indemnización con el argumento de que no puede recibir la pensión del magisterio y que no puede recibir simultáneamente la pensión de Colpensiones o la indemnización. Y el fondo privado hace la devolución de lo que tiene en el fondo, pero niega lo que tenga que ver con bonos pensionales, porque el Ministerio de Hacienda también dice lo mismo, no es compatible y niegan. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Debemos presentar una demanda ordinaria laboral para que el juez los condene a pagar estas prestaciones, porque sí es compatible para los docentes públicos que se pensionaron con el régimen anterior,
percibir la pensión del magisterio y la pensión o devolución o indemnización de lo trabajado en el sector privado. O sea, si la niegan, la posibilidad es la demanda. Es la demanda y tenemos éxito en ese tipo de demandas. Vamos a leer un mensaje que nos escriben a esta hora a través del 310-665-8193. Don Francisco Medina nos dice: buenas noches, estoy viendo el programa a través de televisión y quisiera saber si me pueden ayudar con lo siguiente. Estoy cotizando a Colpensiones y llevo 1020 semanas y en los meses anteriores me enviaron un correo informándome que el subsidio que me daba el Estado para la cotización a la pensión se había acabado y que debo comenzar a pagar 350.000 pesos mensuales y no tengo la capacidad para pagar este dinero y debo cotizar unos 5 años más. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Podría retirarme o tener otra opción más asequible? ¿Qué responderle a don Francisco? Don Francisco dijo cuántos años tenía ahí. No nos dice acá qué edad tiene. Entonces, ¿qué pasa? Don Francisco está hablando del régimen subsidiado. Dice que le faltan 5 años, debe tener 57 entonces, más 57. o menos. Entonces él está hablando del programa de aportes a pensión en el régimen subsidiado, por así llamarlo, ¿cierto? Que este es administrado por Fiduagraria. ¿Y qué significa este programa? Las personas que no tienen recursos porque no son dependientes, ni cuentan con contratos de prestación de servicios, no son rentistas de capital, pueden pertenecer al programa y el Estado les subsidia una parte de la cotización. Entonces, cuando se afilian a este programa, que se ha venido llamando en otras ocasiones Colombia Mayor, es muy bajito el aporte a pensión. Entonces muchas personas se benefician de este programa y pueden seguir cotizando y lograr sus semanas. ¿Qué sucede? Que es que este programa de aporte a pensión subsidiado es temporal, o sea, la norma establece que máximo es hasta los 65 años y también máximo el subsidio es por 15 años. Entonces seguramente a este televidente ya le llegó o la edad o el máximo de cotización, que son 15 años, y lo retiran del programa. En ese caso, él tiene que cotizar como independiente para poder completar las semanas que le hagan falta. Si no lo hace, entonces va a llegar a la edad, no va a tener las semanas y va a tener que optar o por una indemnización sustitutiva de vejez o por un programa que existe que se llama BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, que es donde cogen este valor de la indemnización, lo trasladan a una aseguradora, el gobierno aporta el 20% adicional y le dan un valor cada 2 meses. Lo recomendable sería que haga el esfuerzo. La idea sería que haga el esfuerzo. Muy bien, se nos acabó el programa, pero antes de irnos, quiero, doctora Paula, que le recuerde a nuestros televidentes las líneas a través de las cuales se pueden contactar con Es Tu Futuro Abogados en Medellín y otros lugares del país. Bueno, entonces estamos ubicados en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 540-0380, 540-0380. También estamos en Pereira, en el edificio Banco Ganadero, en la oficina 905, y el teléfono es 340-2404, 340-2404. También pueden consultarnos permanentemente todos los días a la hora que quieran a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193 desde cualquier ciudad del país, porque podemos prestarle servicio en cualquier lugar del país. Y pueden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co, seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Doctora Paula, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, feliz noche, que descansen. Ustedes también, desearles una feliz noche. Nos vemos dentro de 8 días nuevamente acá en Citacum. El anterior programa con el patrocinio de Es Tu Futuro Abogados en Pensiones.